Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en este momento. El día de hoy queremos presentarles el resultado de la investigación titulada Desde Corinto hasta La Habana, cómo ha sido la construcción de paz en Colombia, historia de los procesos de paz en Colombia 1983-2016. Esta investigación ha sido realizada por 3 estudiantes del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Ellos son Juan Manuel Lopera Cardona, Benjamín González Mejía y quien les habla, David Santiago Cardona Díaz. Además, la investigación ha sido realizada en el marco del curso de Historia Política 2, bajo el acompañamiento del docente Wilder Fernando Suárez Giraldo. Así que, sin más, comencemos. Desde la década de 1960, en Colombia se dio el surgimiento de diversas y numerosas guerrillas, todas y cada una de ellas con ideales y fundamentos diferentes. Es por esto que los procesos de paz han sido diferentes con cada uno de ellos y se han evidenciado incesantemente por ambas partes, tanto por el Estado como por las guerrillas, intentos de desmovilización y búsquedas de acuerdos para llegar a la paz. La paz en Colombia, más que un fin, se halla como un camino para encontrarse a ella misma. La violencia armada en Colombia ha sido una constante que puede ubicarse quizás desde la misma independencia, frente al claro desacuerdo entre centralistas y federalistas, luego entre conservadores y liberales, y a partir de la terminación del periodo llamado como la violencia, que dio fin a la guerra bipartidista, se dio una exclusión de las tercerías políticas, ya que con el Frente Nacional, tanto liberales como conservadores, se repartieron el poder, ¿y los partidos alternativos? Es claro que no todo en esta vida es blanco o negro, pero lastimosamente así fue como 2 partidos centrales acapararon el poder con la creación del Frente Nacional. Aquellas tercerías políticas que no podían tener una participación democrática dentro de la política acudieron a la creación de lo que hoy conocemos como guerrillas de primera generación. Durante el Frente Nacional, la capacidad estatal se fue reduciendo gracias a que no había un consenso ni continuidad en los gobiernos. Y esto fue perfecto para que las surgientes guerrillas pudieran tomar el control de territorios con abandono estatal como Barquitalia, El Pato, Guayabero y Río Chiquito, que fueron territorios fuertemente afectados por el conflicto armado. Belisario Betancur y los cimientos de la paz. Belisario Betancur llega a la presidencia en 1982 con la convicción de lograr una paz posible y cercana. A un mes de haberse posesionado, se crea una comisión para la paz, que tenía como fin entablar diálogos con los grupos guerrilleros existentes en ese momento. La comisión estaba conformada por diversos sectores políticos, empresariales y sociales, y con ella se buscaba entablar diálogos con el M-19 y las FARC en 1983. Uno de los aspectos fundamentales en la política de paz del gobierno de Betancur fue el reconocimiento de los grupos armados como actores políticos, dejando a un lado su carácter delincuencial y subversivo. Por lo tanto, se convertía con esto en un conflicto político y no delincuencial. Además, esto garantizaba su participación política al dejar las armas, que era uno de los requerimientos de las guerrillas para la desmovilización. En el año 1984 se dio el primer acierto de la comisión, en la Uribe Meta. Con el comienzo del diálogo con las FARC, se firmaron los acuerdos en el municipio de La Uribe con el resultado de un cese bilateral del fuego. Con esto, el gobierno pretendía modernizar las instituciones y fortalecer la democracia con el fin de crear las políticas necesarias para la reincorporación de la acción política de las FARC. Según Eduardo Pizarro, este acuerdo fue único y funcional a pesar de no haber conducido a la paz. Dadas las condiciones políticas que se le ofrecieron a las FARC, se crea un partido político conformado por integrantes de las FARC, del Partido Comunista, de los grupos indígenas, estudiantes y sindicales llamado Unión Patriótica. Este partido fue sometido al exterminio masivo por parte de las autodefensas financiadas por un narcotraficante llamado Gonzalo Rodríguez Gacha. Este exterminio dejó más de 3.500 muertos. Posterior al acuerdo de la Uribe, se dieron en el año 1983 los acuerdos con el M-19 en el municipio de Corinto, Meta, y en el municipio de Obo, Huila. Este proceso no tuvo una culminación exitosa, pues la persecución por parte de grupos de ultraderecha y el ataque con una bomba al comandante del M-19, Antonio Navarro Wolf, fueron determinantes para que el M-19 le diera la espalda al proceso de paz.
Y esto crea además el escenario perfecto para el platillo principal, la toma del Palacio de Justicia en 1985. Para el año 1983 también se había intentado abrir diálogos en Medellín con el EPL y en Bogotá con el ADO, pero ninguno de estos tuvo resultado. Virgilio Barco, la paz en medio de la guerra. Durante su gobierno, Barco heredó las ideas de paz de Betancur, su predecesor. La democracia empezó a tomar sentido en su gobierno, pues el surgimiento de nuevos partidos políticos nacientes de los procesos de paz ya culminados podían florecer con todas las garantías pertinentes. Mano tendida y pulso firme fue el lema del gobierno de Barco, que le dio credibilidad al cumplir todo lo pactado en los acuerdos firmados. Los acuerdos de la Uribe seguían vigentes, pero había una fuerte desconfianza entre el Estado y las FARC, y en el contexto sociopolítico cada vez aumentaban más y más los desórdenes sociales, los problemas de violencia y terrorismo, el ascenso de los carteles del narcotráfico y el paramilitarismo, el exterminio colectivo de líderes sociales y políticos de izquierda. Este escenario dio paso a una unión entre guerrillas como el Movimiento Armado Quintín Lame, el Ejército de Liberación Nacional, Movimiento 19 de Abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se denominó como la Coordinación Guerrillera Simón Bolívar. Y esto fue en el año 1987. Esta coordinación guerrillera se crea con el fin de dar la estocada final al gobierno. Sin embargo, el movimiento 19 de abril, o más conocido como M19, no coincidió en esta coordinación y decidió restaurar las vías de diálogo con la Comisión de Paz con la intención de impulsar un pacto político por la democracia, como lo afirma Eduardo Pizarro. Así, en 1988 se da el inicio oficial del acuerdo de paz con el M19. Para Ana Bejarano, esto solo surgió por la presión del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, y Barco era frecuentemente criticado por ser extremadamente rígido en las condiciones de la desmovilización. Luego de 14 meses se firma el acuerdo en marzo de 1990 y el M19 se desmoviliza con éxito. Piden perdón por los crímenes de guerra cometidos, se reinsertan a la sociedad y convocan a una Asamblea Nacional Constituyente. Con este ejemplo, varias guerrillas manifiestan su intención de iniciar un proceso de paz y llegar a la desmovilización en ese mismo año. Y con el avistamiento de una constituyente, además, pues la primera de estas guerrillas fue el EPL, le siguió el CRS, el Quintín Lame y el PRT. Cabe resaltar que, a pesar de la desmovilización, muchos combatientes deciden seguir en armas integrándose a otros grupos activos o conformando algunas disidencias. César Gaviria, la Constituyente y las nuevas leyes para la paz. Para este periodo existían fuertes tensiones entre las exigencias por una reforma constitucional y las exigencias por la consecución de la política de paz para continuar los procesos de paz con los grupos armados que tenían intereses políticos. Claro que lograr esto no es tan fácil luego de presenciar la persecución a los desmovilizados por parte de las autodefensas y los carteles. Además, la incapacidad estatal resaltaba cada vez más en este aspecto. El proceso de la constituyente se llevó a cabo durante su gobierno y para el año 1991 entraría en vigencia una nueva constitución que garantizaría la ruptura de un sistema político represivo, garantizando la participación de tercerías políticas en el marco de la democracia, que fue lo que causó en gran medida el surgimiento de una violencia sin precedentes en el país. Además del profundo cambio en el ordenamiento jurídico, político, económico y social, esta nueva constitución abría las puertas a un espacio de paz. Gaviria cerró los procesos pendientes que había dejado el gobierno anterior con el EPL, el PRT, el CRS, la Coordinación Guerrillera Simón Bolívar y algunas de las milicias populares de la ciudad de Medellín. El reto del gobierno de Gaviria no solo fue encontrar nuevas formas de negociación con las guerrillas, sino ahora también encontrar formas de hacer frente a las autodefensas, que se dificultaba aún más con la ya mencionada incapacidad estatal y la falta de carácter político, dejando como víctima
una vez más, principalmente a la población civil. Andrés Pastrana, distensión política y fracaso para la paz. Entre los años 1994 y 1998, los procesos de paz fueron pausados gracias al gobierno de Ernesto Samper. El país estaba hundido en una crisis gubernamental, ya que se dio el descubrimiento del proceso 8000, en el que al presidente electo se le acusaba de haber utilizado dineros del narcotráfico para su campaña presidencial. Esto produjo que su gobierno se limitara únicamente a defenderse de las acusaciones que se le imponían. Mientras tanto, la violencia aumentaba y los grupos armados aumentaban su fuerza cada vez más. Para 1998 queda entonces electo como presidente Andrés Pastrana. Su bandera electoral fue reabrir los diálogos con las FARC. Y así fue como el 9 de julio de 1998 Pastrana se reunió con Manuel Marulanda Vélez, comandante de las FARC, y pactaron despejar una zona del país en donde se llevarían a cabo las negociaciones. La zona de distensión comprendida entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán en el departamento del Meta. Todo el territorio fue desmilitarizado y en 1999 se pretendía dar inicio al proceso de paz en un acto que recogería a varios actores nacionales e internacionales. Pero este es el episodio que conocemos como la silla vacía, pues el representante de las FARC, Manuel Marulanda, nunca se presentó. Sin embargo, este no fue el único error de ese proceso de paz. Según Indepaz, una de las características principales de este acuerdo es que se dio en medio del fuego cruzado, a excepción de la zona de despeje, y además no había una agenda clara que llevara las riendas del proceso. Con el tiempo, la desconfianza entre el Estado y las FARC se acrecentaba, y además hubo actos criminales de tal gravedad que fueron demostrando que no había una voluntad genuina por ninguna de las partes para culminar el proceso de paz, y así se da una ruptura de las negociaciones. Esto hizo que las FARC tuvieran una imagen desfavorable frente a la sociedad en general, pues a partir de esto, las FARC, a medida que aumentaban su alcance a lo largo del territorio, acrecentaban el conflicto y cada vez más la sociedad civil se hacía vulnerable. Álvaro Uribe, desarme de las AUC. La forma de actuar de las FARC frente al gobierno anterior causaron que el gobierno de Álvaro Uribe se negara a intentar un nuevo proceso de paz. Este pretendía hacerles frente por medio de la defensa militar. Su gobierno comienza en el año 2002 y en su primer periodo de gobierno se enfocan en iniciar las negociaciones con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, o también conocidas como las AUC. Este proceso se llevó a cabo entre los años 2003 y 2006, dando paso a la Ley de Justicia y Paz, que facilitaba el proceso para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, con lo que se logró la desmovilización de cerca de 30.000 combatientes de las fuerzas paramilitares. Este proceso fue altamente cuestionado, ya que se consideraba muy blando con los castigos por los crímenes cometidos, y además se alegaba que los paramilitares no tenían un fundamento político, sino netamente económico. También fue muy cuestionable la cifra de desmovilizados, pues no todos eran combatientes, sino que también hubo muchos colados, como se podría decir en un lenguaje coloquial, que se dedicaban a otras actividades ilícitas, pero que aprovecharon las garantías legales del proceso para salirse con la suya. El autor Eduardo Pizarro resaltaba los esfuerzos fallidos por parte de Uribe para entablar negociaciones con las FARC y el ELN, que no tuvieron ningún éxito, pues ninguno de los dos grupos tenía la intención de negociar, sino por el contrario, tenían la intención de combatir. Pero además el autor destaca que Uribe no solo recompuso la seguridad del país, sino que en gran medida cimentó el camino que habría de conducir a la paz en La Habana con las FARC. La forma de hacer frente por la vía militar del gobierno Uribe mantuvo un empate técnico con las FARC, por lo que llegó el punto en el que era ya imposible seguir combatiendo por medio de las armas, sino que se hacía ya necesaria una salida negociada para la paz, como lo haría el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan
Manuel Santos, el triunfo de las instituciones. Para el año 2010 se daría la posesión de Juan Manuel Santos como presidente de la República, y luego de 8 años de enfrentamiento armado entre el Estado y los grupos armados, Santos quería abrir de nuevo la puerta del diálogo para encontrar la paz. En agosto de 2012 se anuncia oficialmente el comienzo de un proceso de paz. Luego de diálogos exploratorios con las FARC, el proceso sería llevado a cabo en la ciudad de Oslo, Noruega, y posteriormente en La Habana, Cuba. Este proceso tenía como premisa fundamental no cometer los mismos errores del pasado. Por eso se logró establecer una agenda sólida que incluía puntos como el desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, del narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas. Y lo principal, las víctimas. Este proceso de paz tuvo una fuerte oposición por diversas personalidades de las élites del poder político colombiano y además principalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza de su partido político Centro Democrático. Tanto así que para el 24 de agosto de 2016, luego de 4 años de negociaciones, el acuerdo general para el fin del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera estaba listo para ser firmado, pero la población debía legitimarlo y aprobarlo. Así que gracias a la oposición del acuerdo, después de haber sido el acuerdo sometido a un plebiscito en el que sí significaba estar de acuerdo con los puntos pactados en el acuerdo y no significaba una inconformidad frente a los mismos, ganó el no con un 50,21% de los votos totales. Entonces el acuerdo tuvo que ser sometido a una renegociación con los líderes del no, y luego de 2 meses, por fin, el 24 de noviembre de 2016, se da la tan esperada firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, la guerrilla con más años de actividad continua en el mundo. Para Eduardo Pizarro, el proceso de paz del Caguán con las FARC era imposible porque era su mejor momento. No tenían un punto débil para negociar, pero en La Habana las FARC se encontraban debilitadas y no tenían otra opción que fuera muy viable aparte de las negociaciones. Por otro lado, para marzo del año 2016 se habían comenzado los diálogos exploratorios con el ELN, pero a pesar de estar presentes tuvieron algunas complicaciones gracias a diversos ataques por parte del ELN, incluyendo una bomba dejada en una escuela de policía en Bogotá, que generó que en el año 2019 el presidente Iván Duque Márquez diera por terminada la intención de seguir con el proceso de paz. El reto ahora con el acuerdo de paz logrado con las FARC es la correcta implementación, pues si no se hace sucederá como se pudo ver en acuerdos anteriores. Los desmovilizados vuelven a las armas y crean disidencias, o bien fortalecen otros grupos armados como el ELN, por ejemplo, que aún sigue activo. En conclusión, la paz en Colombia ha sido un proceso tortuoso que parece no tener salida. Sin embargo, el trabajo ya no es tanto del gobierno y de que ejecute procesos de paz exitosos y firmas mediáticas, sino que ahora tenemos que tomar las riendas del país, uniéndonos como nación, retomando la humanidad y dejando atrás la idea de que somos violentos por naturaleza. La reestructuración social es lo que falta para lograr un nuevo tejido social que unifique y engrandezca nuestra historia nacional y que, como buenos colombianos, superemos los obstáculos y salgamos del círculo vicioso de la violencia. A ustedes muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.